A nombre del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les damos la bienvenida al presente video. Mi persona, Paola Sarmiento, y mi compañera Daniela Ángeles abordaremos el caso Cruz Sánchez y otros versus Perú. Nosotras somos estudiantes de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siguiente, por favor. Como víctimas del presente caso tenemos a Eduardo Nicolás Herma, Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza. Los representantes de este caso son la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEJ y el Centro por la Justicia y Derecho Internacional CEGIL. El estado demandado es el Perú y el número de caso tenemos primeramente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso 12.444 y ante la Corte Serie C número 292. Siguiente, por favor. Primeramente, para entender un poco más este caso, tenemos que relatar estos hechos probados. El presente caso es referente a la presunta ejecución extrajudicial de las víctimas durante la operación denominada Chavín de Huántar. En un primer punto tenemos el contexto en el cual el Perú se encontraba en medio de un conflicto armado interno entre grupos armados como son Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru y las fuerzas militares y policiales, durante los cuales mediante este conflicto entre estos ambos bandos se incurrieron en la violación de derechos humanos. En un segundo punto tenemos la toma de la residencia del embajador de Japón en el Perú por miembros del MRTA el 17 de diciembre de 1996, en el cual se tomaron como rehenes a los invitados que se encontraban en dicha embajada. En un tercer punto tenemos el proceso de negociación entre el gobierno y los MRTistas, el cual se inicia mediante la declaración del estado de emergencia por parte del presidente de ese entonces, Alberto Fujimori, y por medio de la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, se logra comunicarse con los MRTistas para tratar de ofrecer su intermediación humanitaria. En un cuarto punto, como respuesta a esta coyuntura, se planifica este plan de operaciones Nippon 96, o también conocido como Chavín de Huántar, el cual se lleva a cabo el 22 de abril de 1997, el cual buscaba la liberación de los rehenes. En cuanto a la ejecución de este plan, se logra rescatar a los rehenes. No obstante, se concluye con el deceso de 14 miembros de MRTA y además resultan heridos varios de los rehenes y funcionarios estatales. Siguiente, por favor. En cuanto a las actuaciones posteriores al operativo, se destaca principalmente el rol de la unidad de desactivación explosiva, el cual se encargó de recorrer esta vivienda y su principal objetivo era desactivar cualquier explosivo que se encontrara activo. Asimismo, se realizaron el levantamiento de los cuerpos y también su posterior inhumación. Lo que se puede resaltar es que varios de estos cuerpos fueron enterrados y clasificados como NN sin dar aviso a sus familiares. En un posterior punto tenemos esta investigación de los hechos e inicio del proceso penal ante el fuero común, el cual es como consecuencia de las declaraciones de uno de los rehenes, el cual afirmaba que se había capturado con vida a estos MRTistas y se concluyó en la presentación de denuncias penales al Ministerio Público. No obstante, como posteriormente, respecto a la contienda de competencia y el fuero militar, el 15 de octubre de 2003, la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar resolvió sobreseer la causa de diversos delitos debido a que no existía prueba alguna que acredite la comisión de estos. Asimismo, el 23 de septiembre del 2004 se resuelve archivar de forma definitiva esta causa. En un último punto tenemos la continuación del proceso penal ante el fuero común, el cual el 15 de octubre de 2012, la tercera sala penal especial liquidadora de la
Corte Superior de Justicia de Lima decide absolver a los acusados con respecto al delito de homicidio calificado en agravio de las víctimas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego de estos hechos, debemos resaltar que se realizaron dos procedimientos. En un primer momento, el procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual los representantes presentan esta petición el 19 de febrero de 2003, lo cual se aprueba este informe de admisibilidad el 27 de febrero de 2004. Y posteriormente, se aprueba el informe de fondo el 31 de marzo de 2011. A raíz de esta aprobación del informe, podemos evidenciar que se formularon diversas recomendaciones dirigidas hacia el Estado, entre las cuales está reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos, realizar una investigación de los hechos relacionados con las violaciones de derechos mencionados en el informe, disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales. Y por último, adoptar medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. Siguiente diapositiva, por favor. Como consecuencia de esta aprobación de este informe de fondo, se procede a este procedimiento, valga la redundancia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este inicia mediante la remisión del caso ante esta Corte el 13 de diciembre de 2011. Se puede resaltar tres hechos. Primeramente, el petitorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual solicita ante la Corte que se declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con respecto al petitorio de los representantes, estos solicitan que se declare esta responsabilidad internacional del Estado por la violación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo, que es referido a la obligación de respetar a los derechos. A raíz de estos petitorios, tenemos la contestación del Estado, en el cual presenta su escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación al escrito del sometimiento del caso y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. Siguiente, por favor. Con respecto a las competencias del Estado, podemos evidenciarlo desde que la Corte es competente para conocer el presente caso en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que el Perú la ratifica el 28 de julio de 1978 y reconoce la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Siguiente, por favor. A raíz de lo que habíamos mencionado de la contestación del Estado, podemos evidenciar que aquí el Estado ha presentado en total 6 excepciones preliminares. En un primer punto tenemos la excepción de control de legalidad del informe de admisibilidad, debido a que el Estado planteaba que este informe no se fundamenta el debido agotamiento de los recursos idóneos y efectivos para los efectos de admisibilidad. Entonces, que la comisión solamente había analizado la condición de efectividad y no la exigencia del recurso adecuado. Por lo tanto, la comisión sostiene que el Estado no había hecho ninguna referencia a esto de una manera previa, que solamente había mencionado que se encontraba abierto un proceso, el cual la Corte no consideró, el cual la comisión no consideró suficiente. Entonces, con respecto a este eventual adelanto de juicio que se presenta vía el informe de admisibilidad, la Corte recuerda que la Comisión realiza su informe de admisibilidad con calificaciones jurídicas de prima facie y por lo tanto constituye un análisis meramente preliminar. Por lo tanto, teniendo en cuenta los argumentos del Estado y la Corte, se desestima esta excepción. Con respecto a la excepción de falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna, el Estado manifestaba que en la etapa de admisibilidad, el procedimiento de la Comisión Interamericana, hizo caso omiso a las consideraciones del Estado, emitiendo un informe de fondo, el cual ha llevado el caso a que este caso pase a la Corte. Entonces, cuando
Entonces, la comisión detalla que en la etapa de admisibilidad el Estado no había presentado ningún argumento específico con relación al proceso penal militar, el cual a esta fecha se encontraba abierto. Asimismo, esta Corte sostenió que, de manera consistente, que una objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de recursos debe ser presentada en el momento procesal oportuno, el cual el Estado sí realizó. No obstante, podemos evidenciar que la Corte reconoce de manera posterior en el 2011 que el propio Estado había dicho que esta responsabilidad de que había ejercido una responsabilidad de acuerdo a la demora en cuanto a la terminación de este juicio. Por lo tanto, que según la práctica internacional, conforme a su jurisprudencia, cuando una parte en un litigio adopta una actitud determinada que redunda en deterioro propio o beneficio de la contraria, no puede luego, en virtud del principio de Stoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera. Por consiguiente, debe desestimarse la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado. Con respecto a la excepción de control de legalidad del informe de fondo respecto a la determinación de presuntas víctimas y de derechos humanos no considerados en el informe de admisibilidad, el Estado había sostenido que la Comisión ha realizado un tratamiento de la admisibilidad y de fondo por separado, por lo cual, si la Comisión había establecido su competencia personal y material, no podía ampliar de manera arbitraria las referidas competencias en la etapa de fondo. Entonces, con respecto a esta actuación de la comisión, se debe resaltar que, como ya lo había mencionado de manera previa, estas competencias del informe de admisibilidad se realiza de prima facie y entonces con los elementos que ellos cuentan. Por lo tanto, en la última etapa se hace esta descripción detallada de los hechos. Entonces, podemos evidenciar que la comisión había actuado en ejercicio de sus facultades y que no existen razones fundamentadas para cuestionar la actuación de la comisión. Por lo tanto, la Corte desestima esta excepción preliminar. Con respecto a la excepción de violación de derecho de defensa del Estado peruano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos evidenciar que el Estado primeramente alega que la Comisión había mostrado una conducta parcializada, carente de objetividad y que habría tergiversado el sistema de las reglas de decisión de admisibilidad debido a que a él alegaba que había existido una celeridad en comparación con procesos anteriores. Entonces, que esto le había sido afectado debido a que no pudo presentar sus pruebas que pudieran ejercer hacia su favor. No obstante, en la parte de los representantes también alegaron que esta celeridad también los afectó a ellos, por lo tanto, no existiría, todavía se respetaría la equidad procesal. Entonces, con base a esto, la Corte estima que la Comisión dio cumplimiento a la referida norma reglamentaria debido a que no existen motivos para considerar que ésta había actuado en perjuicio de los derechos del Estado. Por lo tanto, se desestima esta excepción preliminar. Entonces, por último, tenemos la excepción de sustracción de la materia. Perdón. Entonces, en este punto podemos evidenciar que la comisión, el Estado no había realizado las diligencias pertinentes. Por lo tanto, en este punto, el Estado alegaba que ya estaba realizando un proceso interno en el cual buscaba tratar de solventar estas deficiencias durante el proceso que se había realizado en este operativo, tratando de sancionarlas y tratando de reparar estas negligencias cometidas. No obstante, la Corte considera que estas acciones del Estado para tratar de reparar estas supuestas negligencias pueden ser relevantes para el análisis de fondo, mas no para este efecto sobre la competencia de la Corte
en este punto de las excepciones preliminares. Y por último, la excepción de inadmisibilidad e incorporación de nuevos hechos, en el cual el Estado alegaba de que se habían estos hechos que la comisión había argumentado eh, debían ser excluidos debido a que estos habían sido presentados de manera póstuma. No obstante, la Corte alega que estos permiten describir y argumentar de manera más detallada, de acuerdo a los que nos permitirían conocer un poco más a fondo los delitos que se habían cometido. Por lo tanto, entonces la Corte estima que estas circunstancias fácticas dan lugar a que el planteamiento estatal constituye hechos explicativos y aclaratorios contenidos en el marco fáctico fijado por el informe de fondo 6611. Por lo tanto, estos argumentos sí tienen que ser considerados debido a su importancia y su contribución ante el caso. Entonces, por lo tanto, la Corte considera que estos hechos presentados por los representantes en su escrito autónomo sí son considerados como pruebas y se desestima esta alegación del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Derechos vulnerados. En relación a los derechos vulnerados, en primer lugar, la Corte estimó que se encuentra el derecho a la vida, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos. En segundo lugar, tenemos los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos de adoptar disposiciones de derecho interno. Y en tercer lugar, tenemos el derecho a la integridad personal, en relación con la obligación de respetar los derechos. Respecto al primero, el cual es el derecho a la vida en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, es necesario recordar que en el artículo 4.1 de la Convención Americana se dispone que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, es decir, aquellas que son productos de la utilización de la fuerza de forma ilegítima, excesiva o desproporcionada. En este sentido, la Corte reconoce que todos los estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio. Por lo tanto, tiene el derecho de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento de ser necesario. Incluso los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias se podría requerir incluso de la fuerza letal. No obstante, la Corte resalta que es necesario entender de que el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores. Sabiendo este contexto, a fin de poder identificar si efectivamente existió una violación al derecho de la vida, y al mismo tiempo realizar un análisis de las obligaciones del Estado respecto al uso de la fuerza letal en la operación Chavín de Huántar, a la luz del artículo 4 de la Convención Americana, la Corte estableció criterios para el análisis del uso de la fuerza. Primero, la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional. El segundo, el contexto en el cual se usó o se dio el uso de la fuerza, el cual fue contra los miembros del MRTA. El siguiente es en el marco de una operación de rescate de rehenes. Y por último, a diferencia de otros casos, aquí las presuntas víctimas no deben ser civiles, sino deben ser integrantes del MRTA, quienes deben haber participado de forma activa en las hostilidades. Entonces, como se logra evidenciar la presencia de estas condiciones, es posible analizar el uso de la fuerza. Para ello, la Corte estableció los siguientes parámetros. Primero tenemos a la aplicabilidad del derecho internacional humanitario. En suma, la Corte coincide con las partes y la Comisión y considera que dado que la toma de rehenes se produjo en ocasión y en desarrollo de un conflicto armado interno, se debe tener en cuenta el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario consuetudinario. A raíz de ello, entonces se debe analizar los principios de proporcionalidad y de precaución. Luego tenemos la necesidad del uso de la fuerza en el marco de una operación de rescate de rehenes. Explica de que el recurso a la fuerza por parte del Estado se produjo en el marco de una operación de las fuerzas de seguridad con un objetivo preciso: lograr la liberación de los rehenes que habían permanecido retenidos por los miembros del MRTA en la residencia del embajador de Japón en el Perú desde el 17 de diciembre de 1996. Por ende, resulta legítimo para el Estado recurrir al uso de la fuerza en las circunstancias del caso concreto. Y por consiguiente, es dable considerar que correspondía al Estado adoptar todas las medidas adecuadas para poder aliviar la situación de los rehenes y también al mismo tiempo asegurar su liberación. Luego tenemos al salvaguardias del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, en el cual se refiere exclusivamente al principio de distinción.
que es una norma constitucional aplicable a los conflictos armados internacionales y no internacionales, en el cual se establece que las partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y entre las personas combatientes, de modo que los ataques solo pueden dirigirse contra los combatientes y los civiles no deben ser atacados en ningún momento. Las presuntas víctimas del presente caso entonces no eran civiles, sino eran integrantes del MRTA, quienes participaron de forma activa en las hostilidades. No obstante, al mismo tiempo hablan de que podían ser potencialmente beneficiarios de las salvaguardas contenidas en el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, siempre y cuando hubieran dejado de participar en las hostilidades y pudieran identificarse como en un estado de hors de combat, el cual únicamente puede producirse en las siguientes circunstancias. En primer lugar, que debe encontrarse en poder de una parte adversa. En segundo, que no pueda defenderse porque se encuentre inconsciente, naufragado, se encuentra herido o está enfermo. El punto es que se encuentra en una posición de vulnerabilidad. Y en tercer lugar, que se exprese claramente su intención de rendirse, siempre que se abstenga de todo acto hostil y no trate de evadirse. Entonces, si es que se dieran estas circunstancias, esta persona va a ser acreedora de la protección dispuesta en el artículo 3 común a los 4 convenios, lo cual deben ser aplicables en cualquier momento mientras se daba la realización de los hechos. Ahora sí vamos a proceder con el análisis que vendría a ser de las circunstancias que se han realizado durante este caso. Primero se analiza las circunstancias de la muerte de Eduardo Cruz Sánchez. Y al evaluar las pruebas obrantes en el expediente y las circunstancias particulares en el cual sucedieron los hechos relativos a la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, la Corte considera que su muerte se produjo una vez que él se encontraba bajo custodia del Estado. La versión de los hechos que emana de las declaraciones de los diferentes miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado generan convicción de que en realidad Cruz Sánchez fue capturado con vida en el jardín de la casa número 1, luego que fue amarrado e incapacitado, que no portaba armamento y que luego se encontró inmovilizado. Entonces la Corte establece que como la última vez que se le fue visto era con vida y se encontraba en una situación de hors de combat, por lo tanto gozaba de toda la protección que podrían otorgar las normas del derecho internacional humanitario. Y en este sentido, el Estado peruano tenía la obligación de otorgarle un trato humano y de respetar y garantizar sus derechos. Todo ello en conformidad con el artículo 4 de la Convención Americana y de los convenios de Ginebra. Al mismo tiempo, concluye entonces de que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por la privación arbitraria de la vida de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, en violación con el artículo 4.1 de la Convención Americana y en relación con el artículo 1.1 de la misma. Ahora vamos a pasar a analizar si es que se puede decir lo mismo respecto a las circunstancias de la muerte de Erma Meléndez de Cueva y de Víctor Peceros Pedraza. Sin embargo, respecto a ello, la Corte no cuenta con prueba variada y suficiente para poder acreditar que se encontraban ellos también en Orce Combat, debido a que no se desprenden elementos evidentes para poder afirmar que la actuación del Estado fue una privación arbitraria y debida y por ende determinar la responsabilidad internacional del Estado. Finalmente, lo que se estima, según la Corte, es que estas muertes fueron realizadas durante la situación de la liberación de los rehenes, entonces no podría incurrir en responsabilidad del Estado. Ahora vamos a pasar al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con el deber de respetar el derecho interno. Se explica de que cuando se establecen diferentes ejecuciones extrajudiciales, es fundamental que los estados realicen una investigación efectiva de la privación arbitraria del derecho a la vida, el cual se tiene que encontrar reconocido en el artículo 4 de la Convención. Estas investigaciones tienen que encontrarse orientadas a la determinación de la verdad y a la persecución, a la captura, el enjuiciamiento y eventual sanción de los autores de los hechos, especialmente cuando estos se encuentran involucrados agentes estatales. En el presente caso, la Corte advierte que el Estado reconoció su responsabilidad por la vulneración del plazo razonable de la tramitación del proceso penal ante el fuero común. Luego se comienza a analizar las primeras diligencias y el aseguramiento inicial del material probatorio. Explica de que, a pesar de que el manejo de la escena y de los hechos y el tratamiento de los cadáveres deben realizarse con diligencias mínimas e indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias para que se pueda contribuir a un éxito de la investigación, no se adoptaron medidas para poder preservar y resguardar adecuadamente la escena de los hechos, y que el levantamiento de cadáveres, el cual fue controlado por las autoridades militares y el Servicio de Inteligencia Nacional, no se realizó de una forma fiable, técnica o profesional. Luego vamos a lo que vendría a ser el deber de que exista una investigación ex oficio. En esto, la Corte resalta y encuentra de que el periodo transcurrido en que salió publicada la noticia en la cual se explicaba y se denunciaba por primera vez las diferentes muertes que se habían ocurrido a los del MRTA cuando se encontraban con vida y desde en el cual se realizó la operación había un tiempo razonable
en el cual se explicaba de que el Estado en realidad no tendría la obligación de realizar un proceso de investigación extrajudicial, debido a que este plazo era de por lo menos por lo menos casi 5 años. Al mismo tiempo, la Corte encuentra que por este periodo transcurrido que se dio no existió una violación del deber de iniciar esta investigación. Entonces no se le podría acusar al Estado peruano, por lo menos en esta cláusula. Luego pasamos a lo que vendría a ser la incompetencia de la jurisdicción militar para poder conocer las alegadas ejecuciones. Y luego, en ese sentido, la Corte considera que no es necesario tampoco pronunciarse respecto a los argumentos de la Comisión y de los representantes en torno a la alegada falta de independencia, imparcialidad y otras garantías judiciales, debido a que en realidad estos fueron realizados en tribunales militares y no se podría determinar completamente la competencia de estos. Luego pasaríamos al alegado incumplimiento de la obligación de adoptar disposiciones de carácter interno. La Corte estima que este alegato, que no se encuentra aquí para poder cuestionar la legislación peruana, sino la práctica de las autoridades internas a través de la decisión que dirimió la contienda de la competencia. La Corte entiende de que esta fue una decisión para un caso concreto y que posteriormente tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema de Justicia de la República modificarían aquella práctica. Entonces, la Corte no encuentra violación del artículo 2 de la Convención Americana en relación con los artículos 8 y 25 de la misma. Debido a la falta de la debida diligencia, la Corte recuerda que la obligación del Estado es de investigar, consiste principalmente en la determinación de las responsabilidades y, en su caso, en su procesamiento y de eventual condena. Y por último, respecto al derecho de conocer la verdad, la Corte reitera que es verdad toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tienen el derecho de conocer la verdad. En ese sentido, sin embargo, la Corte considera que no se encontraba completamente necesario un pronunciamiento específico sobre la violación del derecho de conocer la verdad. Entonces, tampoco esto incurriría en una violación del Estado peruano. Y por último, cuando vemos a lo que vendría a ser el derecho a la integridad personal en relación con la obligación de respetar los derechos, la Corte recuerda su jurisprudencia, según la cual los familiares de las víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos pueden a la vez también ser consideradas víctimas. Entonces se puede declarar violado el derecho a la integridad física y moral de los familiares directos de víctimas y de otras personas con este clase de vínculo estrecho. En el presente caso fueron alegadas como presuntas víctimas de violación del artículo 5 de la Convención las siguientes personas. Se tiene a Erma Luz Cueva Torres en calidad de madre de Erna Luz Meléndez Cueva, a Florentín Pecero Farfán, Nemesia Pedraza de Peceros y Jennifer Solange Peceros Quispe en calidad de padre, madre e hija respectivamente de Víctor Salomón Peceros Pedraza y a Edgar Odón Cruz Acuña en calidad de hermano de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez. Respecto a la resolución de la Corte no consideró a sus familiares como víctimas directas de las alegadas violaciones de derecho a la vida. Por ende, tampoco entonces correspondría pronunciarse sobre una posible violación al artículo 5 de la Convención Americana en relación con el perjuicio de las supuestas afectaciones derivadas de estas ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, en su conclusión, explica de que la única persona que sí podría caer dentro de que se habría violado el derecho a la integridad personal sería Edgar Odón Cruz Acuña, quien es el hermano de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, por los sufrimientos padecidos en relación con la ejecución extrajudicial de su familiar y la ausencia de investigaciones efectivas. Ahora pasando a lo que vendrían a ser las reparaciones, en primer lugar se dictan las medidas de rehabilitación, en la cual el Estado debe brindar gratuitamente el tratamiento psicológico o psiquiátrico, si es que así se requiera, previo consentimiento informado. También se tienen las medidas de satisfacción. El Estado debe publicar el resumen de la sentencia en su integridad. También se tienen garantías de no repetición. Se ordena al Estado realizar cursos de capacitación permanentes en derechos humanos, adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para poder evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares. Y por último, se tiene la indemnización por daño material e inmaterial, en la cual se explica que los representantes no solicitaron reparación por daños emergentes y la Corte estimó que tampoco era pertinente ordenar el pago de una compensación económica. Ahora vamos a venir a lo que vendrían son los costos y los gastos. Uno de los costos que se dio al Estado peruano fue conceder una suma razonable de unos $10,000 para la Asociación Pro Derechos Humanos por concepto de reintegro de costas y gastos por las labores realizadas en el litigio del caso a nivel nacional e internacional. Por otro lado, también es fijar una suma razonable de unos $20,000 para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional por concepto de reintegro de costas y gastos por las labores realizadas en el litigio del caso a nivel
internacional. Y por último, también la Corte ordena al Estado el reintegro a dicho fondo de la cantidad de por lo menos $1.685 de los Estados Unidos de América por concepto de los gastos realizados por la comparencia de un perito en la audiencia pública del presente caso y en la formalización y envío de 2 affidavits. Ahora pasando a los puntos resolutivos, la Corte decide que por 5 votos a favor y 1 en contra, desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado en términos de los párrafos 37 a 44, 48 a 53, 59 a 69, 75 a 78 y 82 a 83 de la presente sentencia. Y por otro lado, la Corte declara que por 5 votos a favor y 1 en contra, de que se tiene que aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en términos de los párrafos 18 y 28 de la presente sentencia. Asimismo, que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Asimismo, que el Estado es responsable por la violación de los derechos de las garantías judiciales y de la protección judicial en perjuicio de los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza. Que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Edgar Odón Cruz Acuña. Que el Estado no es responsable de la violación del artículo 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación con el artículo 8 y 25 de la misma, de conformidad con los párrafos 411 y 415 de la presente sentencia, y al mismo tiempo de que no existen elementos suficientes para poder determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la vida en relación de Herma Luz Meléndez Cueva y de Víctor Salomón Peceros Pedraza. Por último, al mismo tiempo, se explica de que por medio de 4 votos a favor y 2 en contra, esta sentencia constituye per se una forma de reparación, y por 5 votos a favor y 1 en contra, que el Estado debe conducir eficazmente la investigación del proceso penal en curso para poder identificar y procesar y en su caso al mismo tiempo sancionar a los responsables de los hechos, que el Estado debe brindar gratuitamente tratamiento psicológico a favor de la víctima, que el Estado debe realizar las publicaciones dispuestas respecto a la sentencia, que el Estado debe pagar las cantidades acordadas por concepto de reintegro de costos y gastos, que el Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suma encargada durante la tramitación del presente caso, que el Estado debe rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas y por último la Corte explica de que va a supervisar el cumplimiento íntegro de esta sentencia. Respecto al estado de supervisión de cumplimiento, según el artículo 68.1 de la Convención Americana, los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Esta obligación incluye en el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados, lo cual es fundamental para poder evaluar el estado de cumplimiento de la sentencia en su conjunto. Al mismo tiempo, estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera en que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de los derechos humanos. Respecto al estado de supervivencia de cumplimiento de esta sentencia, se realizó una resolución de la presente en el 2019 en el cual se explicó de que el Estado ha estado cumpliendo con la publicación y la difusión de la sentencia y en resumen oficial respecto de todo lo que se había establecido hacia las publicaciones. Sin embargo, al mismo tiempo se declara de que es necesario que se siga manteniendo abierto el procedimiento de supervisión del cumplimiento en las siguientes medidas de reparación. En primer lugar, conducir eficazmente las investigaciones del proceso penal en curso para que se puedan identificar y procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de los diferentes hechos relacionados con la ejecución extrajudicial de estas personas mencionadas. Al mismo tiempo, brindar gratuitamente a través de instituciones de salud especializadas y de forma inmediata y adecuada y efectiva un tratamiento psicológico o psiquiátrico hacia la víctima indicada en la sentencia y pagar las cantidades fijadas de la sentencia por concepto de reintegro de costas y gastos. Por último, también se explica de que es necesario disponer que el Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 17 de junio del 2019 un informe sobre el cumplimiento de las reparaciones. Disponer que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenten observaciones al informe del Estado en los plazos de 4 y 6 semanas y disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por último, unas ideas principales sobre el fondo de caso. De cierta manera se explica, de cierta manera se fortalece la jurisprudencia de la Corte con respecto a los vínculos que tendría con el derecho internacional humanitario y se realiza un análisis del uso de
de fuerza tomando en consideración el contexto de un conflicto armado de carácter no internacional situado en el uso de la violencia y la identificación de las víctimas. Al mismo tiempo, la Corte desarrolla las salvaguardas contenidas en el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra respecto a la condición de los hors de combat. Al mismo tiempo, la Corte reitera sus estándares con respecto a la competencia de la jurisdicción militar para la investigación, juzgamiento y sanciones de violaciones de los derechos humanos cometidos por militares, y enfatiza que el hecho de que las presuntas víctimas no hayan sido civiles, sino integrantes de un grupo armado, no aporta en realidad un elemento determinante para poder apartarse de la jurisprudencia ni de la aplicación del derecho internacional humanitario. Y por último, la Corte determina que no es pertinente ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño material, tomando en cuenta que la sentencia constituye per se una suficiente indemnización. Eso sería todo y muchas gracias.